tiene como el sistema nervioso, todavía central. El sistema nervioso tiene una unidad funcional básica, estructural, que se llama neurona, ¿verdad? Entonces vamos a ver la neurona. Que es la unidad básica funcional estructural del sistema nervioso, que la neurona está compuesto de diferentes partes, ¿no? Pero vamos a ver en generalidad que la neurona es la célula que va a formar el sistema nervioso, con las fibras nerviosas, etc. Pero el sistema nervioso, quiero poner el sistema nervioso, se subdivide, ¿verdad? Anatómicamente. Se subdivide en dos partes principales: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ¿verdad? Entonces, pero se sigue subdividiendo. El sistema nervioso central se subdivide en ¿qué? En cerebro o el encéfalo, le vamos a llamar encéfalo. Después está lo que es la médula espinal, ¿verdad? La médula espinal. Y el encéfalo se sigue subdividiendo ¿en qué? En cerebro, en lo que es el mesencéfalo, en lo que es la protuberancia, y más abajo está el bulbo raquídeo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso por anatomía? Sí, entonces vamos bajando. Y la médula espinal va a formar un conjunto de cordones que van a tener raíces, ¿verdad? Que van a nacer en los agujeros laterales de la vértebra, ¿verdad? Entonces estas raíces van a tener raíces anteriores y raíces posteriores. Estas raíces posteriores y anteriores van a confluir y van a ser un número de 31 pares de raíces, ¿ya? Vamos a tener 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeno, ¿ya? Entonces, si ustedes suman todo eso, nos van a dar un número de 31 pares, ¿ya? Los cordones posteriores son los cordones que van a llevar la sensibilidad, es decir, va a venir desde su mano y va a ingresar a las astas posteriores de la médula espinal. Las anteriores son los motores, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de médula espinal, ustedes van a ver una sustancia gris, una sustancia blanca, unos cuerpos anteriores y posteriores. Los posteriores siempre acuérdense que son de sensibilidad, ¿ya? Es decir, que llega desde fuera del cuerpo hasta la médula espinal. Y los anteriores son los motores, que son los que van a llevar sus fibras hacia los órganos diana, como por ejemplo los músculos, las glándulas, etc. ¿Ya? Entonces, todo eso. Y el sistema nervioso periférico se va a subdividir funcionalmente en dos, que ¿cuáles son? Sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Parasimpático, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, lo que nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy es en el sistema nervioso central, ¿ya? Porque el sistema nervioso periférico tiene otro capítulo en el guide, ¿ya? Que también es importante porque el sistema nervioso simpático y parasimpático, funcionalmente hablando, tiene diferentes funciones en diferentes órganos. Por ejemplo, una función del sistema nervioso simpático en los vasos sanguíneos es la vasodilatación, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que si hay más vasodilatación, tiene más flujo sanguíneo ese vaso, ¿verdad? Y el parasimpático hace lo contrario, que es vasoconstricción, se aumenta la presión arterial, ¿verdad? Bien. Periférico, compuesto por lo que son funcionalmente el sistema parasimpático y simpático, y anatómicamente lo que son los nervios, los ganglios, los receptores sensoriales, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que es el sistema nervioso central, lo que les decía, voy a repetir, y funcionalmente el sistema nervioso periférico se divide en sistema nervioso autónomo,
simpático y parasimpático, y después los nervios somáticos, ¿no? Esto de acá, el sistema nervioso autónomo, ustedes saben que dice su nombre es autónomo, ¿por qué? Porque no lo maneja el cuerpo, no lo manejamos nosotros conscientemente, ¿no? Eso es una forma inconsciente, ¿sí? Entonces hoy día vamos a ver el diseño general del sistema nervioso, vamos a ver lo que es principales niveles de función del sistema nervioso central. Van a ver que son 3 niveles: superior, medio, inferior, o inferior, cortical, subcortical y cortical, ¿no? Después vamos a ver la comparación entre un sistema nervioso y un ordenador para que puedan entender cómo es que funciona el sistema nervioso. Desde la entrada del estímulo ingresa la primera neurona desde la periferia a la médula espinal, la segunda neurona desde la médula espinal a lo que es el tronco cerebral, y la tercera neurona del tronco cerebral a la corteza cerebral, ¿ya? Eso lo vamos a ver. Sinapsis del sistema nervioso central, vamos a ver los tipos de sinapsis, que son dos: sinapsis lo que son químicas y sinapsis mediadas por lo que son iones, ¿no? Vamos a ver igual enseguida. Características especiales de la transmisión sináptica, vamos a ver lo que es la sumación espacial, sumación temporal. Bien, entonces, ¿qué se llama esto de acá? Sinapsis, ¿no? ¿Qué es la sinapsis? Es la transmisión de información desde un terminal nervioso hasta el otro, ¿no? Esto de acá le vamos a llamar membrana presináptica o neurona presináptica, porque está antes de poder liberar esto es lo que se llama neurotransmisores, ¿ya? Y esto lo vamos a llamar neurona postsináptica, ¿ya? Este espacio entre la neurona presináptica y postsináptica se va a llamar hendidura sináptica, ¿ya? En esta hendidura se va a liberar lo que son las moléculas transmisoras de las señales para que estas moléculas puedan ir y actuar en la membrana postsináptica. Posterior a eso, por la fibra va a recorrer toda la transmisión, toda la potencial de acción va a transmitirse por medio de la fibra hasta llegar al soma neuronal o el cuerpo neuronal y va a encadenar el potencial de acción, ¿no? Ustedes ya avanzaron en el potencial de acción, ¿no? La anterior no se podía. Miren aquí, esquemáticamente hablando, la neurona presináptica, lo que son las vesículas sinápticas que van a ser liberadas y van a liberar los neurotransmisores, el espacio sináptico o hendidura sináptica y la neurona postsináptica, donde va a tener receptores. Vamos a tener en cuenta que va a tener tipos de receptores, ¿ya? Receptores también llamados ionotrópicos y metabotrópicos. Entonces, pregunta de examen: ¿cuáles son los tipos de receptores? En la sinapsis son dos: ionotrópicos y metabotrópicos, ¿ya? Los ionotrópicos se caracterizan ¿por qué? Porque van a ser activados por voltaje, es decir, el neurotransmisor o el transmisor se va a unir a su receptor y este receptor va a abrir canales, ¿ya? Canales iónicos, que puede ser que abra canales para el sodio, o canales para el potasio, o canales para el cloruro, ¿no? Entonces, esos son los receptores ionotrópicos. Los receptores metabotrópicos son mediados por una sustancia química llamada proteína G, ¿ya? Esta proteína G se encuentra intracelularmente hablando de lo que va a hacer que se active un mecanismo químico totalmente dentro de la célula para que pueda hacer cambios estructurales y cambios funcionales, ¿ya? Entonces, los receptores metabotrópicos están mediados por proteína G, es lo que ustedes tienen que saber, ¿ya? Ahorita vamos a ver qué va a hacer la proteína G. Sí. Entonces, este es el potencial de acción, ¿ya? El potencial de acción que se va a generar ya sea por activación de los receptores ionotrópicos o receptores metabotrópicos que van a permitir que se abran los canales iónicos. Estos canales iónicos van a permitir la entrada de sodio y van a hacer que se aumente lo que es el voltaje, ¿no? Entonces aquí miren, está en reposo, se abren los canales de sodio y empieza a aumentar el voltaje positivamente, ¿verdad? Llega al umbral y de ahí se dispara. A este disparo le vamos a llamar potencial de acción. Luego que ocurre todo eso, empieza a salir el sodio de la célula, de la neurona, empieza a entrar potasio y se va negativizando más lo que es la neurona. Entonces va a ir a repolarizarse, ¿ya? Sí. Entonces la neurona, una unidad funcional básica del sistema nervioso central, hay alrededor de 100.000 millones de neuronas. La mayoría de las neuronas se transmiten de forma anterógrada, es decir, llega por el soma neuronal, o sea, por el cuerpo. Aquí miren acá, este es el cuerpo, ¿no? El soma neuronal. Aquí
aquí está el núcleo. Entonces, estas prolongaciones van a hacer que por este lado llegue lo que es la señal nerviosa y se propague por el soma neuronal y lo que es acá que se llama el axón, ¿verdad? Entonces, de esta manera anterógrada va a generar el potencial de acción, ¿ya? Siguiente. Ahí vemos la parte de la neurona, etc. Ahora, el sistema nervioso tiene dos porciones, una porción sensitiva y una porción motora. La porción sensitiva viene de afuera hacia adentro, la porción motora viene de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque la porción sensitiva, ustedes ven aquí, miren, hay una articulación, hay un músculo, hay un receptor sinestésico o proprioceptivo, aquí está la piel con mecanorreceptores, como son los receptores de la presión, receptores del tacto fino, mecanorreceptores de diferentes órdenes, ¿no? Entonces, la porción sensitiva del sistema nervioso empieza desde cuando yo toco esto de acá, toda la señal que recorre desde la primera neurona, es decir, desde la periferia a la médula espinal, se llama primera neurona, ¿ya? Desde la médula espinal hasta el tronco cerebral se llama segunda neurona. Del tronco cerebral a la corteza cerebral se llama tercera neurona. Entonces, toda esa es la porción sensitiva del sistema nervioso. Ustedes van a ver por fisiología que hay un sistema llamado sistema lemnisco-medial que se encarga de poder recibir el tacto fino, ¿verdad? Y hay otro sistema que se encarga de recibir el tacto grosero o la sensibilidad sexual, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. El sistema lemnisco-medial es un ejemplo de lo que es la parte sensitiva del sistema nervioso, ¿ya? Entonces, el sistema lemnisco-medial lo van a estudiar más adelante, pero lo que quiero que tengan es la idea de cómo se transmite desde la periferia, de la punta de sus dedos, de la yema de los dedos, hasta el cerebro, hasta la corteza cerebral, ¿ya? Entonces, aquí rescatamos que existen tres neuronas. Primera neurona, ¿de dónde a dónde va? De la periferia a dónde? Médula espinal. Segunda neurona, al tronco cerebral. Tercera neurona del tronco cerebral a corteza cerebral, ¿ya? Esas tres neuronas. ¿Por qué les digo esto? Porque puede que haya una falla en una de estas tres primeras neuronas, o bien una falla en la primera neurona, o bien en la segunda neurona, o bien en la tercera neurona, ¿ya? Esa es la porción sensitiva. Entonces sube, miren, médula espinal, formación reticular, protuberancia, cerebelo, tálamo y área cortical. Esto se resume en lo que les decía, desde la periferia a la médula espinal, de la médula espinal al tronco cerebral y del tronco cerebral a la corteza cerebral, ¿ya? ¿Sí? Ahora, la porción motora es a lo revés: corteza cerebral, tronco cerebral, médula espinal y los órganos efectores, ¿ya? Los órganos efectores pueden ser músculos o glándulas, ¿ya? Mira, ahí entonces tiene su acción en la contracción del músculo estriado, la porción motora del sistema nervioso central. Tiene su acción en la contracción del músculo liso o visceral, en los intestinos o en los vasos sanguíneos, ¿no? Sabemos que los vasos sanguíneos también tienen músculo liso. Y tiene su acción en la secreción de glándulas endócrinas y exócrinas. Ustedes van a ver que el sistema nervioso tiene su acción en lo que es el páncreas, porque el páncreas es un órgano exócrino y endócrino, ¿verdad? Entonces tiene su acción en su forma de secreción, ¿ya? La secuencia es al revés: corteza, médula espinal, corteza, cerebelo, ganglios basales, protuberancia, formación reticular del bulbo y médula espinal, ¿ya? Es a lo revés. Ahí viene, pueden ver. Llega una señal desde el área motora primaria, área 4 de Brodmann, ingresa por lo que es el tronco cerebral y hace una secuencia de pasos por los ganglios basales, el cerebelo, para que pueda tener una buena coordinación, la contracción del músculo, y luego baja por la médula espinal y llega a lo que son las fibras musculares, ¿verdad? Muy diferente a lo que es el reflejo. El reflejo no sube hasta la corteza cerebral. Cuando ustedes tienden a estimular lo que son los reflejos profundos, llamémoslo así, por ejemplo, el más común, el reflejo patelar de la rodilla, ustedes estimulan con un martillo, esa señal no va a llegar al cerebro, es decir, no va a ser esta secuencia, ni la secuencia anterior sensitiva, sino que va a ir de la primera neurona a la médula espinal, y de la médula espinal va a salir una fibra eferente para poder estimular el músculo y retirar ese órgano o ese músculo que está siendo estimulado por un dolor, por el martillo, etc., ¿no?
y la función integradora, es decir, entre la porción sensitiva y motora hay una porción integradora, ¿no? Que se llaman las neuronas integradoras, ¿no ves? Que están en la sustancia gris de la médula espinal. Pero ¿qué pasa? El cerebro no todo el tiempo está activamente mandando señales, digamos, de que el compañero está sentado aquí y está sentado sobre una silla de madera. No todo el tiempo está mandando esa señal. A eso se llama fenómeno de adaptación. Porque si estaría mandando todo el tiempo la señal de la corteza cerebral, sube y baja, va a hacer que el cerebro convulsione de tantas potenciales de acción, transmisiones, va a hacer que convulsione. Entonces dicen, el encéfalo trata más del 99% de toda la información sensitiva que recibe. Por ejemplo, la sensación de que ustedes tienen una ropa, la sensación de que ustedes tienen unas gafas, unos lentes, la sensación de que ustedes están sentados en el asiento. Entonces todo eso lo descarta. Porque si no lo descartaría, estaría estimulando constantemente a la corteza cerebral, entonces la corteza cerebral mandaría señales y ahí habría lo que es una confusión en el paciente. ¿Entienden, por favor? Lo que les decía, principales niveles de función del sistema nervioso central. Tenemos 3 niveles. El nivel medular, que no solo tiene la función de conducir o transmitir señales, sino que también hay centros especializados en la médula espinal, lo que les decía, un ejemplo es reflejo patelar, ¿no? Puede originar movimientos de marcha, reflejos, retirar lo que son partes del organismo del efecto doloroso. Es un centro de control que recibe información de niveles superiores. ¿Ya? La segunda porción, el nivel encefálico inferior o subcortical, ¿ya? Que se produce gran parte de las funciones inconscientes. Por ejemplo, en el tronco cerebral tenemos el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo, ¿verdad? Entre el bulbo raquídeo y la protuberancia hay centros especializados, como por ejemplo el centro respiratorio, el centro vasomotor, el centro de lo que es el gusto, etc. Hay muchos centros, ¿no? Entonces, inconscientemente este tronco del encéfalo o porción o nivel encefálico inferior y subcortical está siendo estimulado para autorregularse, ¿verdad? Entonces, es así que cuando ustedes están en un momento de presión, están en un momento de peligro, no sé, tienen miedo a dar un examen, aumenta lo que es la temperatura corporal, porque hay un aumento de la vasodilatación, porque está recibiendo un estímulo inconscientemente el nivel encefálico superior o subcortical formado por el bulbo raquídeo, por lo que es la protuberancia y el mesencéfalo. ¿Ya? Entonces ese es el segundo nivel. El tercer nivel. Nivel encefálico o cortical. Aquí ya hablamos de lo que es el encéfalo y la corteza cerebral, ¿no? Jamás funciona solo, siempre está funcionando en conexión con la médula espinal y el tronco subcortical, el tronco encefálico inferior. Sin concurso a nivel cortical, los niveles inferiores funcionan de manera imprecisa. Es decir, si solamente la corteza estimula al músculo, va a ser de forma imprecisa. Pero si pasa por los ganglios basales, por el cerebelo, va a tener mayor fineza ese movimiento del músculo, ¿verdad? Entonces siempre tienen que decir, no funciona siempre solo la corteza cerebral. Incluso cuando ustedes van a explicar una mitad del cerebro, algunas funciones siguen estando ahí, porque el tronco cerebral y la médula espinal son las que acompañan a las funciones corticales. ¿Ya? Siguiente, por favor. Esta es una comparación del sistema nervioso. Cuando se empezaron a formar las computadoras, los procesadores, siempre había este sistema que se comparaba con el sistema nervioso. Un procesador tenía un sistema aferente que llegaba desde la parte externa de la información y un sistema eferente para que pueda realizar una determinada tarea. Lo mismo el sistema nervioso, la porción sensitiva sería el sistema aferente que llega y la porción motora sería un sistema eferente que sale, ¿verdad? Entonces lo comparaban con un sistema, con un ordenador, ¿no? Y el centro de control de lo que sería un ordenador sería ¿qué? El cerebro, ¿verdad? El cerebro, ¿ya? Incluso nosotros sabemos que la computadora tiene su almacenamiento, ¿verdad? En el sistema nervioso, ¿cuál sería el almacenamiento? El cerebro, las áreas corticales, ¿verdad? Entonces es similar comparando un sistema a un ordenador, un sistema nervioso. Bien, lo que les decía, un sistema nervioso se compara con un ordenador cuando vemos lo que es el sistema lemnístico medial columna dorsal, porque el sistema lemnístico medial columna dorsal trae la porción sensitiva, ¿verdad? Entonces, miren, ingresa el estímulo, llega a la médula espinal,
sube, se decusa en los núcleos gráciles uniformes, en la base de la protuberancia, y sube a lo que son el tronco cerebral y luego a lo que es la corteza cerebral. Entonces es un sistema, ¿ya? Un sistema, tanto la parte sensitiva como la parte motora. Un ejemplo de este sistema es el sistema del menisco medial y de columna dorsal, que es sensitivo, ¿ya? Después tenemos este ejemplo que es la vía piramidal. Seguramente por neuroanatomía ustedes han aprendido una y otra vez la vía piramidal, que hace lo contrario que el sistema del menisco medial. Trae la información desde la corteza hasta el muslo. Entonces es una forma descendente. Ahora vamos a lo que nos importa. Ya vimos todo lo que es general del sistema nervioso central. Vamos a colocar un microscopio en la fibra terminal y vamos a ver una sinapsis. Bien, la sinapsis está compuesta de una neurona presináptica, repito, una neurona postsináptica, una vesícula sináptica y una hendidura sináptica. Esta vesícula va a tener neurotransmisores que van a hacer que se unan a estos receptores en la membrana postsináptica y a partir de ahí va a generar funciones como por ejemplo apertura de canales iónicos, activación de enzimas, cambios estructurales y conformacionales de la neurona postsináptica, etc. ¿Ya? Entonces esta es la sinapsis. Tenemos dos tipos de sinapsis, lo que son sinapsis química y sinapsis eléctrica. La sinapsis química es la que se utiliza en casi todo el sistema nervioso central. Se segrega siempre un neurotransmisor, puede ser acetilcolina, dopamina, puede ser serotonina, puede ser noradrenalina, adrenalina, etc. Y estos neurotransmisores activan receptores que estimulan o inhiben y modifican la sensibilidad de la neurona postsináptica. ¿Ya? Hasta hoy se han descubierto 40 neurotransmisores, los más conocidos acetilcolina, GABA, etc. La sinapsis eléctrica, en cambio, tiene una característica de que entre las membranas presináptica y postsináptica estén unidas por unos canales, ¿ya? Por histología ustedes se ven acordar de las uniones en hendidura, ¿verdad? Entre célula y célula. Entonces, esas uniones en hendidura son las que van a usar las neuronas cuando van a hacer una sinapsis eléctrica, porque va a haber un canal entre ellas, es decir, como si hubiera un canal entre esta aula y la otra aula. A eso se llama uniones en hendidura, que unan esas dos aulas y que permite el paso de iones, ¿verdad? Los canales permiten el paso de iones, permiten el paso de cationes y aniones. ¿Qué carga tienen los cationes? Positivo. Desde ahora en adelante, todo lo que es catión tiene carga positiva, ¿ya? Todo lo que tiene carga negativa se llama anión, ¿verdad? Entonces, a ver, repitan conmigo. Todo lo que tiene carga positiva se llama catión. Todo lo que tiene carga negativa se llama anión. ¿Ya? Bien. Entonces, ahí vemos, miren, una sinapsis química. Que esta sinapsis química tiene la característica de que tiene una transmisión unidireccional. Es decir, no es como la sinapsis eléctrica o iónica, sino que se libera el neurotransmisor y va a activar a la siguiente neurona. Y esa siguiente neurona va a estimular a la siguiente neurona y así sucesivamente. No permite el paso de que la neurona anterior estimule a la neurona posterior y así. O sea, no es bidireccional, es unidireccional. Siguiente, por favor. Esta es la sinapsis eléctrica. Miren, aquí estos son los canales, iones. ¿Ya? Esto se llama uniones en hendidura. En una sinapsis eléctrica se caracteriza ¿por qué? Porque tiene uniones en hendidura que tiene canales que permiten el paso de iones entre una membrana presináptica y postsináptica. Este es el ejemplo. Y la transmisión es bidireccional. Entonces tenemos una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre la sinapsis química y eléctrica? En que la sinapsis química es uni y la sinapsis eléctrica es bidireccional. Esto es lo que es, ahí miren un ejemplo de lo que es. Esto es lo que estamos viendo. Esta partecita de acá. Esta es la sinapsis. ¿Ya? Con los botones presináptico y postsináptico.
Ahí. Para que se den cuenta dónde estamos ubicados en la sinapsis. Eso es lo que se ve. ¿Ya? Siguiente. Ahora, ¿qué es lo que pasa para que se liberen los transmisores de neurona a neurona? Primero tiene que llegar a un potencial de acción, ¿verdad? Ustedes ya saben que es un potencial de acción. Llega un potencial de acción a la neurona presináptica y activa los canales de calcio. Una vez activados los canales de calcio, este calcio ingresa a la neurona presináptica. Al ingresar, se van a unir a unos puntos de unión que se encuentran dentro de la neurona presináptica y van a hacer que estas vesículas se unan a la membrana presináptica y se liberen. ¿Se entendió? Esa es la secuencia. Ese es el por qué se liberan los neurotransmisores. Entonces, hermano, un poquito más atrás. Aquí. Tenemos la sinapsis en reposo, las neuronas están tranquilas, llega un potencial de acción y estimula, aumenta el voltaje mayor, más positivamente, y abre los canales de calcio, el calcio ingresa y las vesículas que se encuentran dentro de la membrana presináptica o la neurona presináptica se unen a la membrana y se liberan. Una vez liberados, se unen a los receptores postsinápticos y ahí es donde generan la función que deberían generar, ¿no? Por ejemplo, la apertura de canales iónicos, etc. Ahora, acción de las sustancias transmisoras receptores postsinápticos. Tenemos dos tipos de receptores, un receptor ionotrópico y un receptor metabotrópico. El receptor ionotrópico está generado, ¿por qué? Porque el transmisor se va a un receptor de la membrana postsináptica y va a abrir canales. En cambio, el receptor metabotrópico, mediado por el segundo mensajero, más conocido la proteína G, va a generar acciones dentro de la célula diferentes a él. No solamente va a abrir los canales iónicos, sino va a hacer que se activen enzimas, va a hacer que haya un cambio conformacional en la neurona postsináptica. Miren la diferencia entre un receptor ionotrópico y un receptor metabotrópico. ¿Ya? El receptor ionotrópico, miren, aquí se une el neurotransmisor en su receptor y se abren los canales de iónicos. Nada más. En cambio, en los receptores metabotrópicos se une el neurotransmisor a su receptor acá y este receptor va a generar que esta proteína G que ven acá entre dentro de la célula, bueno, ya está dentro de la célula, pero se mueva dentro de la neurona y haga cambio conformacional. O sea, va a activar todo lo que tenga como maquinaria la neurona o la célula que está siendo estimulada por el segundo mensajero. ¿Ya? Entonces, diferencia entre el receptor ionotrópico. El receptor ionotrópico, el neurotransmisor lo recibe y abre canales de ion. El receptor metabotrópico recibe el neurotransmisor y hace cambio conformacional. La proteína G se activa y empieza a hacer cambio. ¿Ya? ¿Ya? Todo receptor es una proteína. Eso no se olviden nunca. Todo receptor de neurotransmisor, cualquier receptor es proteína, molécula proteica, ¿ya? Que tiene un componente de unión extracelular, es decir, como tiene levantar a su mano y esto está extracelular y todo lo demás está intracelular. A eso le vamos a llamar componente de unión y un componente intracelular. ¿Ya? Se pueden activar, la activación de los receptores controla la apertura de los canales iónicos en la célula postsináptica según de las dos formas. Por activación de los canales iónicos o por activación de los segundos mensajeros o receptores metabotrópicos. Este es un receptor ionotrópico. Miren, tiene una porción alfa, beta, delta y gamma. ¿Ya? Perfecto. Alfa, beta, delta y alfa. Son dos alfa y una beta y una alfa. ¿Ya? Eso lo van a ver. El receptor ionotrópico se une a lo que es el neurotransmisor y abre este canal de ion. Es sencillo el receptor ionotrópico. Siguiente, por favor. En cambio, el receptor metabotrópico se une el receptor al neurotransmisor y miren acá. Esta molécula compuesta por tres, una porción alfa, beta y gamma, beta y delta, perdón, van a formar la proteína G. Esta proteína G, que está unida con el receptor, va a tener una molécula de GDP con la que hay activo, o sea, una monosina trifosfato, eso no se memoriza. Pero cuando se va a unir a la GTP,
va a liberar la porción alfa y la porción GTP, y esta proteína, esta porción alfa, va a hacer que se abran canales iónicos, va a activar enzimas, va a activar a la MPC ciclo, va a activar enzimas intracelulares, va a activar la transcripción de genes para que puedan sintetizarse proteínas en los ribosomas, en el aparato de Golgi, etc. Entonces, lo que yo quiero que ustedes vean, ¿cuál es la diferencia entre un receptor metabotrópico y un receptor ionotrópico? El receptor metabotrópico va a hacer toda esta cascada, va a activar a la proteína G, y esa proteína G va a activar a otras proteínas encima y canales iónicos, y va a activar a la transcripción génica, etc. ¿Ya? Esa es la diferencia entre un receptor ionotrópico y metabotrópico. El receptor metabotrópico es más importante porque lo van a ver en patología, lo van a ver en fisiopatología, etc. Todo lo van a ver. ¿Ya? Que es importante estudiar los receptores metabotrópicos. ¿Siguiente? Estos son los cambios, pregunta de examen de QCP ahí. Estos son los cambios que produce el segundo mensajero. Esto de memoria para toda su vida. ¿Qué hace el segundo mensajero, la proteína G? 1. Apertura de canales iónicos en específico a través de la membrana postsináptica. Apertura de los canales iónicos en la membrana postsináptica. ¿Qué es lo que hace? Después de eso, activación del monofosfato de adenosina cíclico o AMPC y del monofosfato de adenosina cíclico o MPC en la neurona. Estas dos moléculas son proteínas que se encuentran dentro de la neurona y que van a activar enzimas. Y posteriormente tenemos lo que son activación de enzimas intracelular o más. Siguiente, por favor. Y la activación de la transcripción génica. Ustedes dirán, ¿qué es la activación de la transcripción génica? Ustedes se acuerdan que el ARN se transcribe, se traduce y convierte toda esa información en los ribosomas en proteína, se empaqueta en el aparato de Golgi, en el retículo endoplásmico y se libera, ¿verdad? Eso es la transcripción génica. Va a hacer que la neurona o la célula que está recibiendo un mensaje como segundo mensajero sintetice proteínas. Entonces, por eso yo decía que aquí falta una función más, síntesis de proteínas, ¿no? Pero en el gallo están estas 4 funciones, porque en la transcripción génica se sobreentiende que la transcripción génica va a ser para la síntesis de proteínas. ¿Bien? ¿Se entendió esta parte de acá? Porque esto se lo tiene que llevar sí o sí hoy día. ¿Cuáles son las 4 funciones que genera el segundo mensajero en el receptor metabotrópico? Abre los canales, activa el MPC y MPC cíclico, activa la enzima y activa la transcripción génica. 4 funciones importantes. Siguiente. Receptores inhibidores, receptores excitadores inhibidores en la membrana postsináptica. ¿Qué van a hacer? Los receptores excitadores van a hacer que los canales de sodio se abran para que ingresen dentro de la célula y este se haga más positivo. ¿Qué más va a hacer? Va a cerrar los canales de potasio de fuga, es decir, cierra los canales de potasio y hace que no salga potasio de la neurona y se haga más positiva todavía. Y cierra los canales de cloruro, ¿para qué? Para que no sea más negativa. Es decir, 3 cosas. 3 cosas hace. La primera, abre canales de calcio, perdón, de sodio. Esto hacen los receptores excitadores. Cierran los canales de fuga de potasio. Y tercero, cierra los canales de cloruro. ¿Ya? Esas tres cosas hacen lo que son un receptor excitador. El receptor excitador se encarga de ¿qué? De aumentar el voltaje positivo dentro de la célula o de la neurona. Y para que haga eso tiene que abrir los canales de sodio. ¿Para qué? Para que entre más positividad dentro de la célula. Tiene que cerrar los canales de fuga de potasio. ¿Para qué? Para que los potasios que tienen carga positiva no se salgan de la célula. Y cierra los canales de cloruro. ¿Para qué? Para que como los cloruros tienen carga negativa no entren a la célula y no nos negativicen más el voltaje. ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? ¿Seguro? No. Repitamos. Le voy a dar un ejemplo. Nosotros somos la célula. Este curso, esta aula es la célula. ¿Ya? Ustedes son los iones potasio. ¿Ya? Potasio. La puerta va a ser el canal.
¿Ya? Y el receptor va a ser, no sé, alguien que esté afuera y reciba una señal y diga, necesitamos un estímulo excitador. ¿Qué va a pasar? Como la puerta es un canal iónico, se va a abrir, pero para los canales sodio que son positivos y van a ingresar a la célula. ¿Qué va a pasar con la célula si está negativo? Se va más positivo, porque el sodio tiene carga positiva, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Qué más va a pasar? Ese es el primer paso. Abre los canales del sodio para que ingrese sodio y se haga más positivo la célula. Segundo paso, cierra los canales de fuga de potasio. Va a cerrar el canal de potasio o el canal iónico para que ustedes no salgan, porque ustedes son potasio, tienen carga positiva, no van a poder salir. Entonces, ¿qué va a pasar si el sodio entra y el potasio no se va a poder salir? Va a ser más positivo, ¿no es? Más positivo. ¿Y qué va a pasar si va a cerrar los canales de cloruro? Voy a decir, aquí hay afuera hay negativo. Yo cierro la puerta porque no quiero que entre. Se va a mantener positivo. Entonces, esa es la función excitadora de esta tres. ¿Ya? Siempre que ustedes escuchen, se abren los canales de sodio para que entre. Se hace más positivo. Se cierran los canales de potasio de fuga para que no se salga de dentro de la célula. Se hace más positivo. Se cierran los canales de cloruro para que no entren del espacio extracelular a la célula. Se hace más positivo. ¿Ya? Entonces estos tres mecanismos se utilizan. Siguiente. La inhibición hace lo contrario. Abre los canales de cloruro, abre los canales de potasio. El cloruro entra, el potasio sale y cierra los canales de sodio. Hace lo contrario. Cuando hay un estímulo inhibidor, hace lo contrario que el estímulo excitador. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a abrir o va a cerrar el canal de sodio? Cierra. ¿Va a abrir o va a cerrar los canales de fuga de potasio? Va a abrir porque dentro de la célula hay harto potasio y se va a salir. ¿Y va a abrir o va a cerrar los canales de cloruro? Va a abrir y va a ingresar, ¿verdad? Siguiente. Estas son las sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Hay de dos tipos, son los péptidos y lo que son los neuropéptidos. Los péptidos de pequeñas moléculas son de acción rápida y los de neuropéptidos son de acción prolongada, porque son más grandes. Ahí ustedes lo van a revisar en el writing. Siguiente. Una de estas, por ejemplo, es acetilcolina, que se secreta en qué? En las neuronas preganglionarias del sistema nervioso central, puede ser del sistema nervioso autónomo, puede ser simpático o parasimpático. Esto fue pregunta de William, si quiere alguien agarrar el doctor William. Y se libera en la placa neuromuscular también. La noradrenalina se secreta en el lóbulo cerebral y lo que con protuberancia. La glicina es inhibidor junto con el GABA y se secreta en la médula espinal del sistema nervioso central igual. La dopamina en neuronas originales en la sustancia negra, aquí hay una alteración, ¿no? Por ejemplo, el Parkinson se caracteriza porque hay una lesión en la sustancia negra y no se va a liberar la dopamina. La serotonina en el núcleo de rafe medio, esta pregunta de sangre del doctor Méndez, porque yo no sé si tienen que agarrar, el núcleo de rafe medio del tronco de la sangre. ¿Dónde se sintetiza la 5-HT? En el núcleo de rafe medio del tronco de la sangre. Ayuda a regular el estado anímico y el sueño. El óxido nítrico se sintetiza al instante. Es igual a la pregunta de examen de todos los que van a la fisiología, todos los grupos. El óxido nítrico es la única neurotransmisor que se sintetiza una vez que se necesita. Los demás están almacenados en vesículas. ¿Ya? O sea, en la neurona va a haber vesículas con neurotransmisor y la mayoría de ellos van a estar almacenados ahí guardaditos. Pero el único que se sintetiza al instante que se necesita es el óxido nítrico, que va a ir, se va a liberar y que va a unirse a los vasos sanguíneos para que haga la celebración, etc. Fenómeno eléctrico durante la excitación, inhibición neuronal. Sabemos que tenemos una membrana en reposo, llega el potencial de acción, se va a llamar potencial posináptico excitador. ¿Qué es el potencial posináptico excitador? O EPS es cualquier estímulo que genere el aumento de voltaje en relación al voltaje en reposo. Y el umbral de excitación va a ser ese tope que va a llegar el potencial de acción para que ese potencial se dispare. Efecto del potencial posináptico inhibidor e inhibición presináptica. Entonces, en el inciso A hay una membrana neuronal en reposo. ¿Ya? En reposo. Menos 65 milivoltios es la membrana neuronal en reposo. Llega un estímulo y aumenta ese voltaje menos negativo a menos 45. ¿Ok?
Bien, entonces, ¿cuánto es menos 65 menos 45? 20 milímetros. Ese número se va a llamar potencial postsináptico excitador. ¿Ya? Potencial postsináptico excitador. Y lo debajo es potencial postsináptico inhibidor. Porque miren, ¿cuál es el tamaño negativo? ¿65 o menos 70? Menos 70, ¿verdad? Entonces, va a hacer que se abren los canales de cloruro del estímulo y al abrirse va a ser más negativo la neurona y se va a hacer más negativo menos 70. Entonces, eso se llama potencial postsináptico inhibidor. Estos fenómenos llamados sumación espacial y temporal, igual es pregunta de examen para la que tienen claramente. La sumación espacial, así en palabras sencillas se los digo, es o se da gracias al estímulo de diferentes fibras terminales. Es decir, a mayor cantidad de fibras terminales de una neurona hacia otra neurona, va a ser mayor el potencial de acción. Esa es la sumación espacial. La sumación temporal, a mayor intensidad y frecuencia de descarga de una terminal sináptica, va a ser mayor el potencial de acción. Es decir, la sumación espacial es que mientras más nos agarramos de las manos varias personas, va a ser mayor el impulso. Mayor cantidad de fibras terminales, mayor potencial de acción. Sumación temporal va a ser que a mayor intensidad, frecuencia yo genere descargas eléctricas, mayor va a ser la frecuencia, pero en una sola fibra o terminal nerviosa. ¿Ya? En una sola terminal nerviosa. Ahora, aquí en la facilitación vimos la sumación espacial, temporal y facilitación. La facilitación no es más que, digamos, cuando un estímulo llega a una neurona y esta no alcanza al perimetral y no se genera el potencial de acción, pero sí aumenta la positividad de la membrana de reposo, esta neurona va a estar facilitada. ¿Ya? Va a estar facilitada. ¿Por qué? Porque el siguiente estímulo recién la va a activar con menos dificultad. Eso es la facilitación. Siguiente. Estos son característicos de la acción, que no todo el tiempo el sistema nervioso o la neurona van a estar transmitiendo potenciales de acción. Y cuando lo van a hacer, va a llegar hasta un punto que se va a llamar fatiga de transmisión sináptica. Cuando ustedes van al gimnasio, hacen ejercicio, no todo el tiempo van a ir subiendo el peso, no todo el tiempo van a ir haciendo 20 repeticiones, o van a ir disminuyendo su fatiga muscular, no les va a dejar. Lo mismo la fatiga de la transmisión sináptica. ¿Ya? Llega hasta un punto que la neurona ya no tiene vesícula transmisora y se termina y hasta ahí llega. El potencial de acción se acaba en esa neurona. ¿Ya? Esa es la fatiga. Porque si no hubiera esto, hay algunas personas que la cantidad de iones, tanto extra o intracelularmente positivos, están elevados, aumenta la excitabilidad de la neurona. Entonces, esta fatiga se vuelve más lejana y empiezan a generar epilepsia y convulsiones. ¿Ya? Efecto de la acidosis y la alcalosis. Pregunta de examen. La alcalosis aumenta la excitabilidad del sistema nervioso. La acidosis reduce la excitabilidad del sistema nervioso. Es por eso que cuando hay pacientes que están hiperventilando, porque nosotros al hiperventilar generamos liberación de dióxido de carbono, ¿verdad? Liberamos dióxido de carbono. Entonces el paciente está hiperventilando. Y el dióxido de carbono es como un tampón ácido, es decir, que ayuda a regular el pH de la sangre, la acidez y la alcalinidad de la sangre. Y si botamos demasiado dióxido de carbono, ¿cómo va a estar la sangre? ¿Ácido o alcalino? Alcalino, porque estamos botando ácido, ¿verdad? Entonces va a estar alcalino. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué hace la alcalosis? ¿Excita o inhibe? Entonces, ¿qué va a hacer el paciente? Convulsiones. Las convulsiones. En cambio, la acidosis reduce. Por eso es que en la acidosis, la cetoacidosis diabética, urémica, los pacientes entran en coma. Por el sistema nervioso, pan. ¿Ya? Efecto de la hipoxia también, disminución de hipoxia, alguien que haya sufrido una hemorragia, algo, pierde demasiada sangre, genera hipoxia en el sistema nervioso central y se desmaya. ¿Verdad?
El retraso sináptico es 0,5 milisegundos. ¿No? Hay un retraso entre el cual se abren los canales de sodio y se libera el neurotransmisor se une a su receptor, ese receptor estimula la proteína G o abre los canales iónicos. Todo ese tiempo que pasa son 0,5 milisegundos. A eso se le llama retraso sináptico. Eso es todo. ¿Alguna pregunta, chicos?